El día de hoy se trabajó en el tema número 1 de la secuencia número 1 de español, planear, escribir y corregir textos, que este tema ya lo vimos la clase anterior, pero ahora nos enfocamos más en un pequeño repaso y en trabajar con las páginas del libro que son destinadas a esta secuencia. Vamos a empezar. El texto informativo, recordamos que es un mensaje escrito que da información sobre algún tema, debe de cumplir con ciertas características, entre ellas que proporciona información verdadera de forma clara y ordenada. El tema informativo o el texto informativo puede estar plasmado en los periódicos, son temas donde las personas no deben de dar su opinión, debe de ser información clara y también legible. Esto quiere decir que la información pueda leerse sin ningún problema. Para nosotros poder escribir un texto informativo tenemos 3 pasos y los vamos a recordar. Primero, hay que definir el propósito. ¿Para qué yo estoy escribiendo este texto? Después, pensar en quiénes van a ser mis destinatarios o mis receptores, las personas que van a leer mi texto. Una vez que yo ya definí mi propósito, por qué lo voy a escribir, quiénes lo van a leer, yo puedo comenzar a escribir y a redactar mi texto, que sería el paso número 2, la escritura. En el paso número 3, yo aquí ya terminé de redactar mi texto, pero ahora lo voy a revisar una y otra y las veces que sea necesario hasta obtener una versión sin errores, que sería el paso 3, la revisión. El texto aquí ya debe de quedar listo para que alguien más lo pueda leer sin ninguna complicación. Ahora sí, nos vamos a la página 54, donde planeamos, escribimos y corregimos textos. En el paso número 1 dice: lee el texto y rodea los errores que encuentres, luego subraya las respuestas correctas. Aquí nosotros empezamos a observar mediante la lectura las faltas de ortografía que hay, y entre todas las empezamos a descubrir. Una selva es un terreno grande que está lleno de vegetación. Llenos nos está hablando en plural, entonces dice que la selva es una de la que estamos hablando, entonces la palabra llenos la vamos a encerrar. Y de animales, a la selva, aquí debería haber un punto, porque si se fijan, estamos escribiendo una mayúscula a un ladito, entonces debería de haber un punto. Aquí vamos a encerrarlo. A la selva, selva no se escribe con Z, si pueden observar aquí, selva está escrita con S, entonces también encerramos selva. También se le conoce como jungla y luego vamos a poner un punto aquí. En ella podemos encontrar muchos tipos de planta o plantas. Le faltaría una S, también esta la vamos a encerrar. Árboles y animales como changos, jaguares, mariposas, escarabajos, lagartos, etc. Hasta aquí vamos bien. El clima en las selvas, acuérdense, hay que hablar en singular o en plural. ¿Será una selva o serán muchas selvas? Singular es uno, plural son muchos. Entonces, el clima en la selva, vamos a subrayar, a encerrar esta parte, puede ser cálido y lluvioso. Aquí va un punto, está un punto, entonces vamos a poner una mayúscula. Además, las selvas son una gran fuente de oxígeno para el planeta. Planeta también está mal escrito, deberíamos decir planeta, agregarle la L, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos a contestar esta parte. Dice: ¿qué errores hay en el texto? A, hay palabras mal escritas y faltan puntos. B, la información está desordenada. C, el texto está muy sucio y no se entiende. La respuesta correcta sería la A. ¿Sobre qué trata el texto anterior? Sobre la selva, los animales o el clima. Hasta el título lo menciona, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la selva. ¿Qué propósito crees que tiene el texto? ¿Va a contar una historia? ¿Va a presentar una adivinanza? ¿O va a informar sobre un tema? La respuesta correcta sería la C. Acá abajo dice: escribe una característica del texto que explique tu respuesta anterior. Nos da información sobre la selva. Esa es la respuesta correcta. No, para hacer un texto informativo, pues nos tiene que brindar información, y es lo que hizo el texto anterior. Puedes ponerle pausa para que puedas escribir esto sin ningún problema. Ahora dice: colorea la respuesta correcta con base a tu investigación, a tu indagación. Antes de escribir un texto informativo, tú debes saber cuántas palabras vas a escribir, qué formato vas a usar y decidir si será largo o corto. La verdad es que no es de relevancia esa información. Ahora, tú debes de buscar fuentes de información del tema, tener un propósito, o sea, para qué tú vas a escribir ese texto y saber a quién se lo vas a escribir. Ese sí sería una
parte importante de nuestro texto informativo. Entonces, yo lo voy a encerrar, pero tú lo vas a colorear con un color clarito, clarito, para que puedas leerlo después y así puedas estudiar sin ningún problema. Siguiente. Debes de pensar cuándo lo harás, quién te ayudará y qué imágenes quieres usar para ilustrarlo. Tampoco eso no es de relevancia. Lo importante aquí es que tú debes de buscar fuentes de información del tema. Tú debes de informarte primero para que tú puedas transmitir estas ideas. Tener un propósito, o sea, por qué lo estás escribiendo y para quién lo vas a escribir. Ahora, esta parte de comprendo la leímos en la página anterior, en la clase anterior, perdón. Tú puedes leerlo sin ningún problema, le puedes poner pausa al video. Escribe una palabra que incluya las 5 vocales. Yo aquí les dejé un reto, que vayan pensando en una palabra que tenga las 5 vocales mientras contestábamos la parte 3. Dice, escribe el número que corresponde a cada texto según su propósito. El 1 dice que el texto debe entretener, el 2 dar una opinión y el 3 informar. A ver, los teléfonos inteligentes o smartphones son los celulares que tienen funciones parecidas a una mini computadora. ¿Nos está entreteniendo, dando una opinión o informando? Aquí la respuesta correcta sería 3, que nos está informando. La tacho para no tener problemas. El libro Los zapatos danzantes es una buena opción para leer este verano porque nos cuenta una historia conmovedora. Aquí yo estoy dando mi opinión, yo estoy diciendo que yo ya leí este libro, entonces lo puedo recomendar, ¿ok? Por eso dice que el 2 es dar una opinión. Y el último es una adivinanza, dice, soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito. Entonces las adivinanzas tienen la función de entretener. Yo pongo el 1, pongo el 1 y lo tacho de acá para no tener problemas y equivocarnos después. Hasta aquí vamos bien. Si tienes alguna duda, como te lo mencioné, puedes ponerle pausa al video y leerlo con calma. ¿Está bien? Ahora, la palabra que yo les había pedido, yo les di una respuesta, murciélago. Pero también me dijeron que la palabra euforia tiene también las 5 vocales. Entonces también esa sería una palabra correcta. Continuamos. Página 56. Esta partecita ya la habíamos hecho en la clase anterior, pero no lo habíamos contestado en el libro porque no todos lo tenían. Entonces, aquí nada más les voy a pedir que transcriban la información. Pónganle pausa y escríbanlo. Dice, escribe un texto informativo breve para los destinatarios de cada imagen. En la de arriba, los niños son los jugadores de tenis, los destinatarios, los que van a leer este mensaje. ¿Qué quieren ver o de qué se van a informar? De que el horario para la cancha, para utilizar la cancha, es de 8 a 6 p.m. Ellos serían los receptores de este mensaje, porque ellos son los que utilizan la cancha y tienen que saber cuál es el horario en lo que lo pueden utilizar. Pero también podría ser otro texto informativo para ellos. Si quieres entrar a un partido o a la cancha, debes de traer ropa deportiva o debes de traer el uniforme de tu equipo. Eso también sería una información importante y relevante para ellos. El siguiente ejemplo, que es la imagen donde están los niños en el sofá jugando, dice, los videojuegos son utilizados para divertirse, pero más información que les pueda servir podría ser enfocada en la edad. Los videojuegos son utilizados por diferentes tipos de edades, están hechos para divertirse, pero tienes que observar muy bien la edad, porque recuerda que no todos los videojuegos son para los niños. Hay videojuegos para cada tipo de edad, ¿ok? Entonces, por lo pronto puedes escribir esta parte. Número 5. Dibuja una carita feliz delante del propósito de cada texto. Realidad virtual para niños. La realidad virtual está de moda. Hace poco tiempo una marca de celulares presentaba sus lentes de realidad virtual. Hoy una marca de juguetes les agregó contenido para niños. ¿Cuál será el propósito de este texto? ¿Informar de un tema, entretener al lector o dar una opinión? La respuesta correcta sería la A. ¿Ok? Lo subrayo porque me sale muy grande la carita. Siguiente texto. Para mí, que me encantan los animales, para mí, aquí estoy hablando de lo que yo pienso, ¿ok? Y considero a mis mascotas como integrantes de la familia, me resulta impensable dejarlos en la calle. Eso sería como si yo abandonara a una persona. Aquí, ¿qué respuesta sería la correcta? A, informar un tema, B, entretener al lector, o C, dar una opinión. La respuesta es C, yo estoy diciendo lo que yo opino, lo que yo pienso.
Colorea los pasos para planear un texto en el ejercicio 6. Aquí sería poner atención. Decidir el tipo de texto. Claro, tú tienes que pensar si este texto es el adecuado. Tú tienes que decidir si vas a hacer un texto informativo, un texto descriptivo, un cuento. ¿Qué es lo que vas a escribir? Tú tienes que decidirlo antes de empezar. Decidir si el texto es largo o corto, pues no es indispensable, porque eso va a ir fluyendo, depende de las ideas que vayas teniendo o la información que tú vas leyendo y organizando para tu texto. Tener claro cuál es el propósito, ese sí es importante. Tienes que tener claro por qué tú estás haciendo este texto. Porque quieres informar, porque quieres entretener, porque quieres dar una opinión. Tienes que pensarlo. El siguiente sería conocer las características del tipo de texto. Sí, si tú vas a hacer un informativo, tienes sus pasos a seguir, recuerda. El informativo tienes que primero, paso número 1, hacer tu planeación. Número 2, la escritura. Y número 3, la revisión. ¿Ok? Entonces sí debes de saber las características o etapas que debe de tener un texto, depende del cual tú vayas a escribir. Saber cuántas personas lo van a leer, no, pues eso no es importante. Sí, quién lo va a leer, pero si lo lee 1, 2 o 3 o más personas, no es relevante la información. ¿Ok? Hasta aquí vamos muy bien en la 56. Recuerda, si crees que voy muy rápido, puedes ponerle pause. Tú controlas tu video. Ahora, rodea las palabras que no tienen error ortográfico. Vemos que está un niño con una libreta y es Andrés. Es un nombre propio, entonces tiene una característica especial que empieza con mayúscula. La siguiente, libro o libro. Las dos se escuchan igual, pero recuerda que puedes utilizar la V o la B de pancita. La B que utilizamos, que es la segunda letra del abecedario. ¿Cuál será la correcta? Muy bien, se escribe con B. Gorra o gora. Aquí sí hay una diferenciación en la escucha de la palabra, en el sonido. Gorra, doble R, o gora. ¿Cuál será la correcta? Doble R, muy bien. Zanahoria, ¿con Z o con S? Ok. Subraya los errores en el texto y reescríbelo de manera correcta. Yo acá te traigo la forma correcta de escribirlo. Dice, los peces es animales que nacen de un huevo. Para empezar, no hay una mayúscula ahí. Entonces, cuando vamos a escribir una oración, tenemos que poner mayúscula. Peces, la escritura de la palabra peces, ¿con S o con C? Es singular. Estamos hablando como si fuera un pez o muchos peces. Estamos en plural, entonces los peces son animales que nacen de los huevos, no de un huevo, de los huevos. Le ponemos pausa y lo escribimos, por favor, en la página 57. Recuerda que este es un resumen y que irlo contestando juntos te va a ayudar. Pero sí necesito que le pongas pausa y tú continúes. En la página 58 vemos que hay una parte, un ejercicio en el número 9 que vas a tener que recortar y pegar. Entonces, esta parte no la podemos ver en clase virtual porque no nos alcanzaría el tiempo. Recuerda que la clase es de 1 hora. Te la dejo de tarea, ¿ok? Ahorita la puedes hacer. Igual si ya estás aquí en el video, le pones pausa y vas por tus tijeras y te pones a trabajar. No hay ningún problema, ¿ok? Le puedes pedir ayuda a mamá y papá si todavía se te complica el uso de las tijeras. Ahora, colorea el texto más legible. Hay 3 opciones de texto, ¿ok? Tú vas a seleccionar el texto que tenga letra script, letra clara. La letra que utilizamos convencionalmente nosotros, la que se utilizan en los libros que leemos, ¿cuál es? Porque tu texto, si tú estás realizando un texto informativo, debe ser legible. Mencionamos que anteriormente las personas utilizaban ese tipo de letra, que es la letra cursiva. Entonces, esta parte ya casi no la utilizamos, pero sí la conocemos porque sí la podemos ver a nuestro alrededor en ocasiones. Algunos niños mencionaron que sus abuelitos todavía escriben así. Sí, para ellos es fácil porque ellos así aprendieron a escribir, así comprenden ellos las letras. Pero para los niños que no conocen es un poco complicado. Entonces la opción que aquí vamos a señalar sería la opción 3. Lo voy a encerrar yo. Los 3 textos dicen lo mismo, ¿eh? Puedes hacer el intento de ver si los puedes leer, a ver cuál tú puedes leer mejor. Yo lo voy a encerrar, pero tú lo puedes colorear de un color clarito, ¿está bien? Nos vamos a esta parte que dice,
Número 11, aplico. Escribe el nombre de la etapa que describe. Esta parte, chicos, ya la habíamos realizado en nuestra clase anterior, pero aquí la vamos a pasar a nuestro diario para que cuando estudiemos tengamos un punto de referencia. ¿Dónde vamos a estudiar? Esto ya lo vimos, ya la maestra me dijo que está correcto. Entonces, necesito que lo escribas, lo vamos a ir leyendo, ¿ok? En esta etapa tú llegas al final del texto, lo pasas en limpio para que sea legible, esté ordenado y no tenga errores. Sería ya la versión final. En este momento decides qué tipo de texto escribirás, cuál será su propósito y quiénes lo van a leer, quiénes serán los destinatarios. Entonces, esta parte sería la parte número 1, la planeación. La siguiente es cuando tú escribes los borradores, te aseguras de que el texto sea como lo planeas y revisas la ortografía y la gramática. Se llama redacción y revisión esta parte, esta etapa del texto. De aquí en adelante, esta página va a ser de tarea. En el ejercicio 12, 13 y 14. Te lo voy a pedir de tarea, por favor. Acá está, mira, escrito. Página 58, ejercicio 9, página 59, ejercicios 12, 13 y 14. Puedes tomarle foto y enviarme la evidencia. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí es lo que aprendimos el día de hoy. Era más que nada como un repaso de la clase anterior y empezar ya a contestar nuestro libro, a realizar ejercicios. Ok, me despido de ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludito.